Acababa de terminar de arreglar un pequeño jarrón con tulipanes en la encimera de mi cocina cuando mi celular vibró. Un mensaje de Adrián apareció en la pantalla: feliz cumpleaños atrasado. Mamá, perdón por olvidarlo, no fue mi intención. ¿Por qué no me lo recordaste? Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. 3 días tarde. Y la excusa sonaba tan vacía como parecía. Las palabras dolían, no por crueldad, sino porque dejaban al descubierto una verdad que había evadido durante años. Mi hijo y su familia me valoraban más por lo que podía darles que por quién era yo. Recordé décadas de manejar hasta Valle del Sol los domingos para las cenas familiares, horneando pastel tras pastel de chocolate, enviando cheques para colegiaturas, enganches para casas, remodelaciones, vacaciones. Cada petición la había recibido con una sonrisa y un cheque. Cada cumpleaños, boda o logro atendido sin dudar. Y aún así, aquí estaba, ignorada en el único día que me importaba, tratada como extraña en lugar de la madre que lo había criado. Cuidado y dado las bases para una vida cómoda. La rabia creció rápido, pero debajo había algo más punzante: claridad. Por primera vez, vi el patrón que había justificado por tanto tiempo la dependencia de Adrián. Los desaires sutiles de Clara, los niños absortos en sus pantallas, la expectativa tácita de que mi generosidad no tenía fin. Mi difunto esposo, Javier, había trabajado sin descanso para construir la seguridad de nuestra familia, y yo había seguido ese legado a ciegas, dejando que su sentido de merecimiento creciera sin control. Sabía que no podía dejarlo pasar. No iba a esperar una disculpa que probablemente nunca llegaría. Algo tenía que cambiar, y tenía que empezar ahora. Escribí un mensaje rápido a mi abogado, ya trazando en mi mente los contornos de un plan. Esa noche, sentada sola en el silencio de mi departamento en la Ciudad de México, me di cuenta de que las reglas habían cambiado y el siguiente movimiento era completamente mío. Por lo que puedo recordar, los domingos estaban reservados para Valle del Sol. Salía temprano de mi departamento en la Ciudad de México, manejando por la conocida carretera rumbo al norte, ensayando historias que esperaba captaran la atención de Sofía y Mateo, lo suficiente como para levantar la vista de sus pantallas. Llevaba cajas con pastel de chocolate casero, galletas recién horneadas y, a veces, pequeños dulces que Javier y yo siempre les dábamos cuando eran pequeños. Durante años, la casa estaba llena de calidez, risas de los nietos, el abrazo silencioso de aprobación de Adrián, las preguntas corteses de Clara sobre mi semana. Era suficiente para sentir que mis esfuerzos valían la pena, pero con el tiempo, la calidez se desvaneció. Los saludos de Adrián se volvieron breves. La atención de Clara se desviaba constantemente a su celular o a su próxima lista de compras, y los niños, Sofía y Mateo, se replegaban en sus tabletas. Intenté justificarlo: estaban ocupados, distraídos, creciendo en un mundo que no entendía del todo. Me decía que era afortunada porque aún toleraban mi presencia, que tenía la oportunidad de verlos regularmente. Sin embargo, con los años, el patrón se volvió imposible de ignorar. Cada cheque que escribía para colegiaturas, cada reparación o remodelación que financiaba, cada regalo de cumpleaños o graduación que enviaba, se sentía menos como aprecio y más como una expectativa. El descuido sutil, las miradas despectivas, la falta de interés por mi vida. El silencio cuando hablaba de mis preocupaciones se acumulaba hasta que la nostalgia a la que me aferraba se tornó amarga. Me di cuenta de que mi generosidad se había convertido en un apoyo para ellos, no en un gesto de amor. Recordé los días después de que Javier falleció, cuando pensé que nuestra familia se uniría más en el duelo. En cambio, me convertí en la red de seguridad a la que recurrían sin corresponder. Era una frustración silenciosa que crecía poco a poco hasta estallar. Sabía ahora que estos años de sacrificio debían ser reconocidos, no solo para que ellos entendieran,
sino para que yo recuperara el respeto que había dado libremente por tanto tiempo. La certeza de que el amor y el apoyo financiero podían ser tan malinterpretados pesaba sobre mis hombros mientras me preparaba para enfrentar la siguiente etapa de este desequilibrio. El primer golpe llegó de improviso. Durante un almuerzo en mi café favorito en Polanco, Tomás Verde, quien había trabajado con Javier por décadas y ahora asesoraba a Adrián en inversiones, se acercó a mi mesa, preguntó cómo estaba y mencioné el mensaje de cumpleaños de Adrián, pensando que sería una charla casual. Pero sus ojos se ensombrecieron y dudó. Elena, dijo con cuidado, pensé que sabías lo de la inversión tecnológica de Adrián el año pasado. No salió bien, perdió una buena cantidad. Parpadeé, insegura de haber escuchado bien. ¿Una buena cantidad? ¿Cuánto? Pregunté, con la voz tensa. La incomodidad de Tomás empeoró la respuesta. Balbuceó. Y finalmente dijo, lo suficiente como para preocuparse, sobre todo considerando su deuda de tarjeta de crédito. Sentí un nudo en el estómago. Deuda, inversiones. No me habían mencionado nada, ni una palabra. Los 50,000 pesos que había dado el mes anterior para colegiaturas e impuestos ahora parecían una gota en un océano creciente. Darme cuenta de que Adrián me había ocultado esto durante meses, quizás años, dolía más que cualquier enojo por un cumpleaños olvidado. Esa noche, en mi departamento, removiendo mi té, pensé con claridad por primera vez en años cuánto había dado realmente y cuánto no sabía. El fideicomiso que Javier había establecido para proteger a Adrián y su familia se había convertido en un apoyo del que dependían sin responsabilidad. Ahora lo veía claro: los cheques, los regalos, las aprobaciones silenciosas estaban alimentando un sentido de merecimiento, no amor. A la mañana siguiente, llamé a Ricardo Morales, nuestro abogado familiar. Necesito un desglose completo de todo lo que le he dado a Adrián en los últimos 5 años, dije sin preámbulos. Hubo una pausa en la línea, su cautela evidente. ¿Estás segura de querer seguir por este camino?, preguntó. Necesito saber, respondí con firmeza. 2 días después, en la oficina de Ricardo, miré la hoja de cálculo frente a mí: enganches para la casa, colegiaturas, remodelaciones, vacaciones, regalos personales. Más de 1.200.000 pesos en contribuciones directas, sin contar las distribuciones del fideicomiso. Cada número se sentía como una traición grabada en papel. Sentí una marea de sorpresa y enojo, pero debajo había algo más: claridad. Me di cuenta de que, si el amor me había llevado a habilitarlos durante décadas, también me había cegado ante la manipulación. La era de la generosidad pasiva había terminado, y los primeros pasos hacia la estrategia y el empoderamiento ya tomaban forma en mi mente. Sabía que el siguiente movimiento sería decisivo, y el momento de la confrontación no podía retrasarse. Pasé la mañana sentada en la mesa de mi cocina, con la hoja de cálculo de Ricardo Morales frente a mí. Cada número era un recordatorio, cada total una acusación silenciosa. Enganches para la casa, remodelaciones, colegiaturas, pagos de tarjetas de crédito, vacaciones, más de 1.200.000 pesos que había dado a Adrián y su familia en solo 5 años. Y eso sin incluir las distribuciones del fideicomiso que Javier dejó. La realidad me golpeó como tren de carga durante décadas. Había jugado un papel que no había elegido, el de proveedora perpetua, la red de seguridad invisible. Tomé el teléfono y marqué a Ricardo. Necesitamos hacer cambios, dije con voz firme. Expliqué que quería suspender todas las distribuciones del fideicomiso de inmediato y bloquear el acceso de Adrián y Clara a cualquier cuenta que yo controlara personalmente. Ricardo dudó, como si esperara que titubeara. Elena, esto provocará una reacción. ¿Estás segura? Estoy segura, dije con firmeza. Necesito que entiendan que la época de darme por sentado terminó. A media mañana llegaron los primeros mensajes. El celular de Adrián vibraba sin parar. Mamá, por favor, contéstame.
Algo debe estar mal. No respondí. Poco después, el nombre de Clara apareció en mi identificador de llamadas. Su tono era más agudo de lo que esperaba. Una mezcla de pánico e incredulidad. Elena, ¿qué estás haciendo? ¿Podemos arreglar esto? No hagas nada precipitado. Dejé que las llamadas sonaran, una tras otra, saboreando el silencio que no había experimentado en años. No era crueldad lo que me impedía responder. Era claridad. Por primera vez, tenía el control. Cada llamada frenética y mensaje suplicante era evidencia de su dependencia, de su sentido de merecimiento. Me di cuenta de que, durante años, había alimentado dependencia en lugar de amor. Su pánico lo confirmaba, temían perder el acceso al dinero. No a mí. Por la tarde, los mensajes se volvieron desesperados. Adrián prometía cambios, ofrecía excusas, pedía tranquilidad. Clara intentó otra táctica, una mezcla de encanto y culpa. Tratando de manipularme para que cediera, permanecí en silencio, dejando que el momento se alargara, observando los patrones que había ignorado por tanto tiempo. La situación ya no era una negociación de generosidad, era una prueba de límites y respeto. Con el paso del día, sentí un empoderamiento que no había conocido desde que Javier estaba vivo. Esto era más que dinero, era control sobre mi vida. Una recuperación de la dignidad y la agencia que se habían erosionado silenciosamente durante décadas. Había preparado el escenario. Y ahora, ellos tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Dirigí mi atención al calendario, marcando la primera cena del domingo desde esta decisión. La anticipación de esa confrontación llenaba el departamento con una tensión silenciosa. Lo que aún no entendían era que esto no se trataba solo de finanzas, sino de respeto. Y yo estaba decidida a hacérselo comprender plenamente. A la mañana siguiente, encontré un ramo de rosas blancas en la encimera de mi cocina, junto con una pequeña tarjeta firmada por Adrián y Clara. Pensando en ti, con cariño siempre, decía. El gesto estaba fuera de lugar, desconocido en su momento y presentación, y de inmediato encendió una alarma en mi mente. Sabía que las rosas no eran para celebrarme, sino para ablandarme, para hacerme olvidar la realidad que les había enfrentado el día anterior. Más tarde, la voz de Sofía llegó por el teléfono, alegre y ensayada. «Hola, abue, solo quería contarte de mi día en la escuela». Las palabras sonaban cuidadosamente elegidas, casi como guión. Detalló clases, amigos y proyectos con una precisión que no parecía natural, como si leyera un libreto. Entonces me di cuenta, Adrián y Clara la habían preparado, convirtiéndola en un instrumento para su actuación. Cada frase, cada tono de entusiasmo fingido, estaba diseñado para manipularme y hacerme reconsiderar mi decisión. Por la noche, llegó una carta escrita a mano de Mateo. Su letra era inusualmente pulcra, casi antinatural para un niño de 12 años. Querida abue, he estado pensando en lo increíble que eres. Espero que podamos pasar más tiempo juntos, dulce como parecía. La carta llevaba la sutil marca de la supervisión de los padres. Esto no era un acto espontáneo de cariño, era calculado, diseñado para provocar culpa. Las llamadas y mensajes comenzaron a acumularse. La voz de Adrián por teléfono era melosa, preocupada por mi salud, haciendo preguntas triviales que no le habían importado en años. Los mensajes de Clara alternaban entre encanto educado y reproches velados, presionándome para que levantara los límites que había establecido. Escuché, catalogando en silencio cada frase, cada patrón, reconociendo las viejas estrategias que siempre usaban cuando se trataba de dinero. La verdad me golpeó plenamente. Su atención ya no era genuina, era una actuación. Estaban tratando de manipular mis emociones para restaurar su acceso a la riqueza de la que se habían vuelto dependientes, para recuperar el control sobre la vida que había construido durante décadas. Al final del día, me recosté en mi silla, una claridad fría asentándose sobre mí. Entendí que esto era solo el comienzo. Los gestos, las cartas, el afecto orquestado,
eran la primera capa de un esquema mayor, uno que amenazaba no solo mis finanzas, sino mi autonomía y legado. Necesitaba ver el alcance completo antes de decidir mi próximo movimiento. Abrí mi celular para revisar los mensajes del día una vez más, dándome cuenta de que descubrir la verdad detrás de este afecto escenificado requeriría más que intuición, requeriría investigación. Contraté a Patricia Chávez, una investigadora privada que Ricardo había recomendado años atrás, para revisar las finanzas de Adrián y Clara. Lo que sospechaba como manipulación ahora requería pruebas, y estaba decidida a no confundir intuición con paranoia. Patricia trabajó rápido, revisando registros bancarios, títulos de propiedades y transacciones inusuales que habían pasado desapercibidas bajo la fachada de tratos familiares normales. El primer informe llegó una tarde: cuentas en el extranjero, intentos de transferencias bancarias rechazadas, grandes sumas canalizadas a través de empresas fantasma, una póliza de seguro de vida en la que yo era la asegurada, y Adrián, el beneficiario, contratada sin mi conocimiento. Mis manos temblaban al leer cada línea, la realidad asentándose como hielo en mis venas. No era solo descuido financiero, era deliberado, calculado y sostenido durante años. El siguiente descubrimiento de Patricia confirmó mis peores sospechas. Adrián había consultado a un psiquiatra, supuestamente por consejos generales, pero las notas indicaban que exploraba pasos legales para establecer una tutela sobre mí, alegando que podría ser incapaz de manejar mis finanzas. Sentí que mi pecho se apretaba. Mi propio hijo había puesto en marcha un plan silencioso, uno que me habría despojado de autonomía mientras mantenía acceso a cada peso que había ganado y gestionado. El enojo vino primero, agudo y ardiente. Luego se enfrió en una claridad enfocada. Cada regalo que había dado, cada cheque que había escrito, cada acto de generosidad durante décadas había sido usado como una herramienta en mi contra. Me di cuenta de que las flores, las cartas ensayadas de los niños, la preocupación falsa, eran parte de una estrategia en capas para hacerme parecer inestable, para empujarme a ceder, para normalizar la idea de que necesitaba su supervisión. Llamé a Ricardo Morales de inmediato. Tenemos un problema serio, dije. Detallé la evidencia: cuentas en el extranjero, intentos de transferencias, la póliza de seguro y las consultas al psiquiatra. Ricardo escuchó, el peso de la situación claro en su voz. Elena, esto es abuso a personas mayores. Es sistemático. Tienes que actuar con cuidado, pero con decisión. Sabía qué hacer. Primero, proteger a Sofía y Mateo. Hice arreglos para que pasaran tiempo conmigo fuera de la casa de Valle del Sol, asegurando su seguridad y estabilidad emocional mientras se desarrollaba la confrontación. Segundo, necesitaba que Patricia siguiera recopilando evidencia, creando un registro irrefutable de su engaño. Y finalmente, tenía que prepararme para enfrentar a Adrián y Clara con toda la verdad, para afirmar el control sobre mi vida y mi legado. Esa noche, sentada en mi departamento, con el zumbido tranquilo de la Ciudad de México abajo, sentí una mezcla de traición y furia estratégica. Siempre había amado a mi familia, pero el amor solo había permitido que la manipulación floreciera. Ahora, sería mi determinación y claridad las que establecerían las reglas. El siguiente paso sería la confrontación, un ajuste de cuentas que no podía posponerse ni fallar. Le dije a Ricardo Morales que confrontaría a Adrián y Clara yo misma. No iba a dejar que me manipularan más ni que fingieran que sus gestos orquestados redimían años de merecimiento. Programé una reunión en mi departamento en la Ciudad de México, un terreno neutral pero firmemente bajo mi control, y aseguré que Patricia Chávez monitoreara la casa discretamente. Llegaron al atardecer, sus rostros serenos pero tensos. Adrián intentó ofrecer un saludo cálido, pero noté la rigidez leve en su postura. La sonrisa ensayada de Clara. Les indiqué que se sentaran mientras recuperaba la carpeta que había preparado con la evidencia de Patricia. Antes de discutir cualquier cosa,
Quiero que entiendan el alcance total de lo que he descubierto. Expuse las cuentas en el extranjero, los intentos de transferencias bancarias, la póliza de seguro que nombraba a Adrián como beneficiario y las consultas al psiquiatra diseñadas para cuestionar mi competencia. Observé cómo sus expresiones pasaban de confianza a palidez, la calma ensayada desmoronándose. Esto, continué, no es un error. Es un patrón de engaño que abarca años. Su dependencia de mis recursos ya era excesiva, pero su intento de obtener control legal sobre mis finanzas y activos cruza una línea que no puede ignorarse. Adrián abrió la boca para protestar, pero levanté una mano. No habrá excusas. Desocuparán la casa de Valle del Sol a fin de mes. Estoy modificando mi testamento para que todos los activos vayan a Sofía y Mateo cuando cumplan 25 años, sin acceso para ninguno de ustedes bajo ninguna circunstancia. Vi cómo la compostura de Clara flaqueaba, sus labios apretados en una línea fina, los ojos entrecerrados en incredulidad. Les doy 30 días, dije con firmeza, 30 días para demostrar que me respetan como persona, no como fuente de ingresos. Cualquier manipulación, cualquier intento de recuperar el control con engaños, terminará de forma permanente. Encontrarán otra vivienda y manejarán sus propias finanzas. Adrián, Clara, ¿lo entienden? La habitación quedó en silencio. Salvo por el leve zumbido de la ciudad afuera, los hombros de Adrián se hundieron, la lucha desvaneciéndose mientras finalmente comprendía la seriedad de mis palabras. Las manos de Clara temblaban ligeramente, traicionando la intensidad de su conmoción. Me recosté, observando cómo el peso de la responsabilidad caía sobre ellos. Me acerqué a Sofía y Mateo, que observaban silenciosamente desde la puerta. Se quedarán conmigo el tiempo que sea necesario. Las elecciones de sus padres no afectan su seguridad ni su bienestar. Los ojos de los niños se abrieron, el alivio suavizando sus rostros. Me recosté en mi silla y dejé que el momento se alargara. La confrontación había comenzado. La verdad estaba al descubierto. Respetarían estos límites o enfrentarían las consecuencias de sus acciones, y por primera vez en décadas, me sentí completamente en control. Las próximas semanas pondrían a prueba la fuerza de estos límites y revelarían si esta familia podría reconstruirse sobre la honestidad en lugar de la manipulación. Han pasado meses desde la confrontación, y el silencio en mi departamento ahora se siente diferente, más ligero, más libre, más como mi propia vida otra vez. Adrián comenzó a trabajar en un puesto modesto de ventas, aprendiendo disciplina y responsabilidad por primera vez en años. Clara se inscribió en terapia para abordar sus hábitos de gasto y está tomando cursos en línea para actualizar sus habilidades en marketing. La casa de Valle del Sol se vendió y se mudaron a un departamento más pequeño, viviendo dentro de sus posibilidades por primera vez en la adultez. Sofía y Mateo están seguros y asentados, sus rutinas ajustadas a la estabilidad y la honestidad. Todavía pasan los fines de semana conmigo, pero sus visitas ya no se sienten como actuaciones. Ríen libremente, comparten historias sin que se les pida y preguntan por mi vida porque realmente les interesa. Verlos crecer y florecer sin la presión de la manipulación de sus padres es un triunfo silencioso. También he comenzado a invertir tiempo en mí misma. Me uní a un club de lectura que siempre admiré. Empecé a pintar con acuarelas por las tardes e incluso comencé a salir con Esteban, un viudo amable que conocí en una conferencia en un museo. La sensación de autonomía y realización personal que había pospuesto por tanto tiempo ahora se siente tangible y emocionante. Me di cuenta de que los límites que establecí no solo eran protectores, eran liberadores. Nuestras cenas familiares se reanudaron, aunque bajo nuevos términos. Adrián y Clara contribuyen honestamente, sin esperar dádivas, y los niños participan sin guiones ni presiones. La atmósfera aún es cautelosa, pero es real. Por primera vez en años, el respeto y la comunicación
han reemplazado al merecimiento y al engaño. El dinero que alguna vez definió las interacciones de la familia ya no tiene poder sobre las relaciones. Reflexiono a menudo sobre lo que Javier y yo construimos. La verdadera herencia no era la fortuna, la casa ni el fideicomiso. Era la oportunidad de fomentar integridad, responsabilidad y amor. Lecciones que Adrián y Clara ahora aprenden por las malas. Era el conocimiento de que el respeto y los límites son más valiosos que cualquier suma de dinero. Y que incluso en la familia, uno puede exigir dignidad sin sacrificar amor. Mientras veía a Sofía enseñarle a Mateo un nuevo juego de cartas y escuchaba risas llenar la habitación, supe que el largo y doloroso trabajo había valido la pena. Había recuperado mi vida, mi voz y mi familia de una manera que podía perdurar. Las lecciones de paciencia, valentía y límites finalmente habían echado raíces, y el camino por delante, aunque aún desafiante, se sentía lleno de posibilidades y conexión genuina.